Hay nacimientos en la Sagrada Escritura que son muy significativos. Y no son significativos por el hecho de que sencillamente sea gente extraordinaria para hacer cosas extraordinarias, sino que son significativos porque a través de esos nacimientos Dios ha querido manifestar ciertos signos de su presencia y de la construcción de lo que es la propia vida en torno a su voluntad y a lo que cada uno aprende a descubrir en el camino que debe hacer. Hoy los dos textos que están tomados del Evangelio de San Lucas y del libro de los Jueces nos narran dos de esos nacimientos que son milagrosos, ambos nacidos de parejas estériles que no habían podido hasta ese momento tener hijos. El primer nacimiento que habla del libro de los Jueces es el de Sansón, ese que en la historia sagrada nosotros conocimos como un campesino muy fortachón, que ayudó en el proceso de liberación de los filisteos, que luchó contra los filisteos, pero que un día por una caída que tuvo, finalmente muere en medio de un derrumbe del templo. Y el otro nacimiento milagroso es el de Juan el Bautista, también nacido de una pareja de bastante edad y que eran ambos estériles. Pero quiero que nos centremos un poquitico como en la particularidad, no de las parejas que tuvieron los hijos, sino de los hijos como tal. Sansón, un hombre que estaba constituido por Dios para ayudar en el proceso de lucha contra los filisteos, y Juan el Bautista, un hombre que, como va a decir el mismo ángel, había sido puesto por Dios en el mundo con el espíritu de Elías el profeta para anunciar la conversión de los hijos hacia los padres y para llamar a todos los hombres a la conversión y al corazón de Dios. Juan el Bautista y Sansón se parecen en muchas cosas, pero también se diferencian esencialmente en otras. ¿En qué se parecen? Ambos son nacimientos de carácter milagroso, ambos son nacimientos pensados de una manera exclusivísima por Dios, ambos venían con una misión muy clara para ayudar al pueblo de Dios en su proceso de liberación y de conversión. Pero hay una diferencia sustancial que sobre eso es que quiero que nos pongamos a pensar. Ambos varones tenían un voto que era el voto de Nazir. El voto de Nazir en aquella época consistía en que el que hacía el voto no consumía nunca, bajo ninguna circunstancia, licor. Los nazires eran abstemios al 100%. No consumían ni licor social, no comían cosas impuras y nunca pasaban la navaja por su cabeza. Es decir, uno con eso supone que Juan el Bautista y Sansón eran hombres de cabello largo, porque nunca se lo cortaron. Eso hacía parte de su voto, nunca tocarse el cabello. Sansón era un hombre muy fuerte, un campesino fuerte. Yo me imagino a Juan el Bautista más bien como un flaco, de esos tipos penitentes, porque era un penitente que vivía en el desierto, que hacía ayunos rigurosos. No me imagino a Juan Bautista como un hombre fuerte, sino como un hombre bastante delgado, a causa obviamente de los ayunos rigurosos que hacía. Sansón era un hombre creyente, Juan el Bautista era un hombre creyente. Sansón ayudó a su pueblo en el proceso de liberación mediante la fuerza. Juan el Bautista ayudó al pueblo en el proceso de liberación mediante la palabra. Es decir, hubo un recurso de fortaleza humana en Sansón y hubo un recurso de fortaleza divina en Juan el Bautista. Mientras Sansón utilizó su fuerza para ayudar al pueblo, siempre fue un vencedor. El día en que Sansón utilizó su fuerza para presumir de ella, ese día fue su perdición. Juan el Bautista tuvo la fortuna de mantenerse íntegro en su predicación de la palabra de Dios, la fuerza de la palabra de Dios. Como Juan Bautista no tenía músculos para presumir, entonces se dedicó a predicar con contundencia la palabra de Dios
y fue fiel a Dios hasta el último día de su vida, precisamente en esa palabra que se le había encomendado. Las victorias que tuvo Sansón sobre los filisteos fueron muchas, pero el día en que Sansón empezó a presumir de sus músculos, de su figura estética y gimnástica, el día en que empezó a mostrar sus bíceps y sus tríceps a una mujer y sentirse muy contento porque tenía un cuerpo seguramente muy escultural, ese día Sansón todo lo perdió. Cuando se usa la fuerza que se tiene para ayudar en el proceso de construcción del reino, Dios nos levanta. Cuando se utiliza la fuerza que se tiene para la autosuficiencia y para la vanagloria, ese día nosotros quedamos perdidos. Sansón podría ser hoy un referente, bueno, lo tengo que decir, podría ser un referente de las personas que les gusta ir al gimnasio y tomarse selfies para presumir de su proceso muscular. Cuando uno empieza a hacer cosas como esas, que no es un gimnasio para fortalecer los músculos, para mantenerse sano, sino para hacer eso, para presumir los músculos, y hacer videos mostrando cómo los músculos sobresalen, ese día el gimnasio y los músculos nos llevan a la perdición. Esa fue la caída de Sansón. Porque yo me imagino que Sansón, al ser seducido por esta mujer, que finalmente es la que le corta el cabello, al descubrir que en su cabello radicaba su fortaleza, él obviamente, por ser un varón, él no era indiferente al hecho de que podía ser atractivo. Y seguramente coqueteaba con ella, jugueteaba con ella y le mostraba la fuerza de sus músculos. Y ella quería saber cuál era el origen de su fortaleza, porque ella tenía obviamente una doble intención, había sido puesta allí para averiguar su fuerza de dónde provenía. Cuando finalmente él es seducido, él le cuenta que la fuerza proviene de su cabello y cuando se lo cortan, pues obviamente la pierde. Sansón perdió todo lo que en un momento Dios le había concedido, la posibilidad de poder ayudar a su pueblo a levantarse. Aquí yo me voy a arriesgar a que nosotros nos pongamos a pensar dónde radica el verdadero poder de una persona. ¿En los músculos o en la inteligencia? Y ese tema, esa discusión se ha sostenido durante muchísimos años. Nosotros siempre hemos creído que la inteligencia vence la fuerza. Juan el Bautista fue un hombre muy inteligente. Sansón fue un hombre muy forzudo. Juan el Bautista logra vencer y vencerse a sí mismo a través de la inteligencia y de la predicación contundente de la palabra de Dios. Sansón cree que siempre puede vencer a través de sus músculos. Es más, cree que puede vencer a una mujer con la belleza de su cuerpo. Y la mujer demostró que era mucho más inteligente que él y fue capaz de sacarle el secreto de dónde radicaba su poder. Así como nosotros podemos, en un sano discernimiento, buscar el gimnasio. Cuando uno va al gimnasio, a uno los entrenadores siempre le preguntan: ¿usted qué es lo que quiere? ¿Qué busca? Fortalecer sus músculos, sacar masa muscular. Siempre le preguntan a uno eso. Subir de peso. Porque dependiendo de lo que uno quiera, asimismo se utilizan las jornadas de ejercicios, sí, se aplican los ejercicios.
Entonces, así como uno puede buscar la ejercitación por salud, también puede uno buscar la ejercitación por vanagloria. Yo en algún momento me he puesto a pensar, ¿por qué es tan fácil presumir de la fuerza y al mismo tiempo tan fácil sacar a relucir nuestra tontería? ¿Por qué cuando a una persona le dicen que está fea, que está gorda, inmediatamente se pone las pilas a ver si puede mejorar eso? Pero si a una persona le dicen, instrúyete, lee más, eso no le importa. ¿Por qué nos gusta tanto cuidar nuestra apariencia física y no nuestra vida interior? Nuestra inteligencia, una inteligencia cultivada por Dios. Ustedes saben que Albert Einstein decía que el cerebro humano era muy poderoso y que nosotros no lo hemos utilizado sino tal vez un 10%. Pero ustedes se imaginan un cerebro humano inteligente y que fuera de eso esté formado, animado, moldeado por la gracia de la sabiduría de Dios. Ustedes saben lo que una persona en Dios, en Cristo, puede hacer con una inteligencia que ya no es simplemente una inteligencia humana, sino una inteligencia sublime. Porque la predicación de Juan el Bautista era tan inteligente que dice el texto de hoy que nacería el precursor y que tendría el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos. Ustedes saben lo difícil, lo complicado, lo humanamente imposible para ayudar a alguien a que su corazón se convierta. Es que la conversión del corazón no se da por la inteligencia sermonística, no porque uno sermonee, convierte a alguien. Se necesita que la predicación y la contundencia de la palabra esté tan ungida del Espíritu de Dios, que esa inteligencia esté tan ungida por el Espíritu de Dios, que la persona sienta que cuando le hablaron, fue Dios el que habló. Y eso sí lleva a la conversión. Miren, lo que no se hace con fuerza se hace con inteligencia. Lo que usted no va a poder hacer nunca con gritos, que eso es fuerza, con insultos, que eso es fuerza, con llantos, que eso es fuerza, hágalo con inteligencia. No pretenda modificar la conducta de su familia, de su marido, de su mujer, de sus hijos a la fuerza. No pretenda ser Sansón. Sea más como Juan el Bautista. No pretenda creer que porque grita tiene más poder. Solo los débiles gritan y se imponen con fuerza. Tienen tanto miedo los débiles que utilizan la fuerza para poder imponerse. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.